Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nuevamente ya estamos aquí con un poquito de bochorno. Aquí en Misantla, Veracruz, México. Los saluda Victoria Hernández Marín. Y bueno, pues hoy estamos muy felices y contentos. Hemos recibido muchas buenas noticias en la familia, con los amigos. Y bueno, también la buena noticia es que estamos aquí, estamos vivos y estamos compartiendo con ustedes este programa de Familias en Acción. Y ya estamos en el capítulo número 70 de Familias en Acción. Bueno, pues sigan la página, a todos nuestros seguidores denle me gusta y compartan también esta página con sus amistades, porque de verdad poco a poco vamos así como que creciendo, ¿verdad? Yo creo que en todos los ámbitos, tanto empresarial como en la familia y en todos los aspectos de la vida, pues se tiene que buscar siempre eso, ¿no? El crecimiento. Y bueno, les decía, el día de hoy estamos con un poquito de calor, pero ya estamos aquí. Más que calor, se siente un poquito de bochorno. Yo creo que va a cambiar el tiempo aquí en Misantla, por eso es que se siente de esta manera. Pero bueno, pues vamos hoy estamos aquí compartiendo con ustedes ya el capítulo 70, les decía, y saludamos como siempre con mucho gusto y con mucho cariño a todos nuestros seguidores, pero sobre todo a los que cumplen años. Y el día de hoy, bueno, pues es el santo de San Juan Crisóstomo. Y bueno, pues hoy 13 de septiembre, ¿sí? ¿No? ¿Ah? Sí, ¿verdad? 12 de septiembre. ¡Ay! Entonces me equivoqué. Pensé que era 13 de septiembre, entonces es 12 de septiembre. Hoy estamos a 12 de septiembre, ya me quiero adelantar. Bueno, entonces mañana felicitamos para los que son Crisóstomos, que nosotros conocemos un amigo que así se llama. Por cierto, es mi hijado, ¿eh? Y otros amigos también que el día de mañana van a cumplir años, porque también el día de mañana se festeja. Bueno, pues trae aquí el santoral de Amado, San Amado, y bueno, nosotros también tenemos Amado de Sem y San Amado de Sión. Y estos amigos, bueno, pues también tenemos amigos que se llaman Amado, ¿verdad? El esposo de Almita, nuestro coordinador provincial. Saludos, Amado, y esperemos que bueno, Almita, en tu santo si no cumples años, bueno, pues es tu santo, el día de mañana, pues te festeje. Y a todos nuestros hermanos que están festejando el cumpleaños este día, muchas felicidades, los que ya cumplieron, los que van a cumplir y los que están cumpliendo el día de hoy. Muy bien, bueno, pues fíjense que cuando estaba analizando este tema, porque recuerden que estamos viendo las heridas que nosotros sufrimos desde muy pequeños y estamos analizando algunas de las heridas, que son 5, que la autora, una psicoanalista canadiense, Liz Boudreau, nos habla acerca de estas heridas, y a mí me gustó cómo ella, esta psicoanalista, los explica, y de verdad, bueno, a veces muchos no logramos comprender, ¿verdad? Cómo son estas heridas, pero la manera en que ella lo explica en su libro, Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, está hermoso este libro. Vamos analizando cada una de ellas y veíamos que, bueno, en algunas encajamos, porque de verdad, nosotros decimos, bueno, yo no tengo esas heridas, pero cuando ya no las hacen ver, ¿verdad? Cuando nosotros las leemos o las estudiamos, nos damos cuenta que sí padecemos algunas de esas heridas. Decimos, bueno, es que yo no soy huidizo, yo no soy dependiente, yo no soy masoquista, controlador o rígido, y sin embargo, cuando escuchamos y vemos estas heridas, decimos, no, creo que tengo algo de eso, ¿verdad? Tengo algo de huidizo, tengo algo de esa herida que me hace ser dependiente, como es el abandono. Y bueno, pues vamos a hoy analizar una de las heridas que también son muy importantes dentro del ser humano. Y bueno, pues ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos analizando en el programa de Familias en Acción las heridas? ¿Por qué las analizamos? Porque fíjense que las heridas vienen a reflejarse, pues a veces desde muy temprana edad,
pero a veces pues ya de la niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez y hasta la ancianidad, porque muchos no nos quitamos esas heridas y pues en realidad todas esas heridas vienen a perjudicar la relación como familia. Entonces por eso o por ende, ¿verdad? Tenemos muchas familias que viven en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia, en la soledad, en la enfermedad y tantas cosas que podemos decir, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se trata de ir compartiendo, el compartir de nosotros como vivencial también, pero también el compartir de ustedes que también nos platican sus experiencias y probablemente ustedes se sientan identificados con algunas. Bueno, pues vimos hace unos días la herida del rechazo, ¿verdad? Y veíamos en esta herida del rechazo, bueno, se genera principalmente cuando nosotros, ¿verdad? A muy temprana edad decimos que estamos muy ocupadas y no atendemos a nuestros hijos, o a veces porque, bueno, pues nuestros padres por alguna razón, tienen que dejar, o más bien, cuando nuestros padres quieren una niña y nació niño, o al revés, quieren un niño y nació una niña. Y les decía, cuando nuestros padres están muy ocupados y que luego nosotros decimos, ay papi, o mami, yo necesito esto. Y ellos lo primero que nos hacen, ¿verdad? O nosotros ya como padres hacemos es decir, pídeselo a tu papá o pídeselo a tu mamá. Entonces rechazamos también, por ejemplo, cuando existen visitas y nuestros hijos nos piden algo y nosotros los rechazamos. Salte de aquí, vete por allá, hazlo por allá. O a veces esto también hace que nos avergoncemos, ¿no? Lo rechazamos, nos da pena a nuestros hijos, porque en muchas ocasiones esto dirían los padres, no, pues esto no me sucede a mí, pero hay muchos papás que de verdad rechazamos a nuestros hijos porque no los queremos, porque simplemente decimos, se han escuchado y más hoy en día, muchos de los jóvenes dicen, no estamos preparados, es que yo no estaba preparado para tener. Entonces lo primero que hacemos es como nos sentimos invadidos por ese ser nuevo en la familia, entonces lo rechazamos. Y bueno, pues de ahí viene esta máscara del niño huidizo, ¿verdad? Que siempre se anda escondiendo y huye de todas las cosas. Y vimos también el abandono, ¿no? Cuando la herida del abandono que nos trae o buscamos más bien o nos ponemos la máscara de la dependencia. Y bueno, esta ya así como recordarles esta herida del abandono, pues es cuando nosotros nos dejan principalmente a temprana edad, no con los abuelos o porque los papás tienen mucho trabajo, los dos trabajan todos los días, entonces todo el día dejan a los niños solos o la mamá tiene un bebé nuevo, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que a veces muchas mamás tienen un bebé nuevo, entonces este primer hijo pues llega, o más bien toma ese segundo lugar, porque viene un bebé nuevo, entonces la atención empieza a darse a ese bebé nuevo, y esto hace que pues ellos no se sientan muy queridos. Y bueno, pues también a veces el abandono es porque alguno de los padres, ¿verdad? Los amó mucho o los tuvo en alta estima o fue pues, su preferido y resulta que ese papá muere. Entonces cuando el papá muere pues se siente también abandonado y entonces estas personas crean una dependencia que es muy dolorosa porque recuerden que prefieren muchos de ellos, ¿verdad? Sentirse o prefieren ser maltratados por su pareja o por las personas con las que ellos conviven a dejarlos definitivamente porque sienten que dependen de ellos, es más, respiran a través de ellos, entonces así lo sienten y bueno, pues este es un problema muy grande que viene a lastimar a muchas familias. Y bueno, pues hoy vamos a trabajar esta herida, más bien, más que trabajar, bueno, vamos a ver esta herida, vamos a ponerla aquí a consideración de todos ustedes porque a más de uno se va a sentir identificado. Bueno, yo me identifiqué en algunas cosas de esta herida y fíjense que bueno, la máscara que causa esta herida, la máscara que nos ponemos para no sentir esta herida, porque todas las máscaras que nos ponemos es para no sentir la herida,
y la máscara que nos ponemos se llama masoquismo. Es una persona masoquista y resulta que a veces nosotros entendemos como masoquista y decimos, bueno, pues es la persona que se lastima, que se hiere, que le gusta que le peguen, que le gusta que la golpeen. Pero vamos a ver algunos detalles que no, o sea, sí es cierto, la persona masoquista, la persona que sufre humillación, se pone la máscara de masoquista, pero vamos a ver que hay muchísimos detalles que puede ser que alguno de nosotros también la tenga. Y bueno, pues cuando nosotros sufrimos esta herida, ¿verdad? De la humillación es así como no ser digno, ¿verdad? Ser indigno, se siente pequeño, es una persona que en sus características se humilla, se lastima, es una persona la persona que se humilla y que sufre este problema del masoquismo es una persona que se deja de alguna manera pisotear. Entonces, normalmente siente vergüenza de sí mismo, siente vergüenza lastimar a los demás, se siente avergonzada. Entonces, esa persona más bien se siente humillada. Entonces no se siente digno de estar, no se siente digno de ser y se siente pequeño, se siente humillada y por lo regular son personas que agachan la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la humillación en psicología? Bueno, vamos a ver la humillación en psicología. Dice que para Linder, es una psicóloga, la humillación es el sentimiento que invade a una persona o a un grupo cuando se perciben despreciados, denigrados o subyugados por otra persona o por otro grupo. Es decir, cuando perciben que otros pisotean o ignoran su dignidad, la cual se tiene o se debe tener de forma igualitaria por el hecho de ser, bueno, persona. Entonces, bueno, estas personas, o más bien la humillación en psicología es el sentimiento que invade a una persona de sentirse despreciado, denigrado y subyugado. Entonces, cuando una persona se siente despreciada, denigrada o subyugada, pues está teniendo este sentimiento de humillación o lo siente como un sentimiento de humillación. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Cuando yo estaba leyendo, ¿verdad? Este tema, la verdad a mí en lo personal, se me vinieron a la mente muchas cosas. Y bueno, las personas les decía que las personas que se sienten humilladas difícilmente levantan la cabeza. Y bueno, se me vino a la mente, les decía, esas personas que muchas veces se sienten rebajadas, se sienten menospreciadas, se sienten ofendidas y se insultan. Pero no nada más se me vino a la mente eso, sino que en qué momento yo también he hecho estas acciones, o sea, de rebajar, de degradar, de despreciar, de denigrar, de menospreciar, de ofender, de insultar, de oprimir, de pisotear, de avergonzar, de deshonrar y de someter o arrastrar o sobajar a una persona. Porque aunque nosotros decimos que estas personas se sienten de esa manera, nosotros también somos los causantes todavía hoy en día de hacer ese tipo de situaciones. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque nosotros llevamos también esa herida. Fíjense, cuando yo estaba leyendo esto, digo, oh Dios, o sea, no nada más lo hacemos con las personas, sino que nosotros lo hacemos porque también llevamos esa herida, la herida de la humillación, la herida que a hoy en día nosotros la ponemos como esa máscara en el masoquismo. Y vamos a ver, ¿verdad? Cuáles son las manifestaciones de una persona que se considera o que es masoquista. Y bueno, pues normalmente
no se atreve a reconocer sus propias cosas por no causar un mal a los demás. Bueno, aquí, aparte de esto, las características de una persona masoquista, dice, suele ser hipersensible. Es una persona que con la mínima acción la podemos herir. Por consiguiente, hace lo más mínimo para no herir a los demás. Una persona que es masoquista es hipersensible y bueno, pues ante cualquier situación se siente mal, ¿verdad? Piensa que le puede causar daño a los demás y también, bueno, pues se causa daño a sí mismo. Entonces son personas que tratan de no hacer sentir mal a los demás y sobre todo, bueno, esta característica está muy relacionada con la mamá. Y bueno, el masoquista considera a su madre como un enorme peso que carga, por lo cual le proporciona otra buena razón para desarrollar una espalda muy sólida. Estas personas tienen por lo regular una espalda muy ancha y son personas que se ve su textura de su piel muy gruesa, porque por lo regular siempre están cargando cosas. Entonces, como siempre están cargando y sobre todo cargan, fíjense, enormemente todo lo que le sucede a la mamá, entonces estas personas siempre tienen una figura con una espalda muy ancha y su piel se ve muy gruesa. El masoquista, aparte de ser hipersensible, tiene un paso muy lento. Fíjense, por más que le digan que, a ver, apúrate, camina rápido, que mira, que no sé qué, él camina lento, o va así como mediando las cosas, no se apresura. Y bueno, pues aquí me recordó muchas personas que yo conozco, ¿verdad? Y que son personas muy gruesas y que tratan de caminar con esa lentitud. El masoquista, fíjense que tiene la capacidad también, es muy chistoso, sobre todo hace chistes de él mismo. Es especialista en rebajarse a él mismo, o sea, en decir cosas exageradas hacia él mismo para hacer reír a los demás. El masoquista en su vocabulario utiliza la palabra normalmente pequeño o diminutivo. Y le digo que cuando estaba yo leyendo este tema, se me vinieron a la mente muchas personas, ¿no? Y por ejemplo, una persona que es masoquista tiene la palabra siempre les decía en pequeño o utiliza la palabra con muchos diminutivos. Por ejemplo, oiga, disculpe, ¿tiene un minutito para mí? O tiene un poquito de tiempo para mí. Normalmente escribe con letras muy pequeñas, su letra es muy pequeña, ya dijimos que da pasitos, no camina rápido, ama los automóviles pequeños, las casas pequeñas, las cositas, los bocadillos, todo lo que sea en diminutivo, todas las curiosidades pequeñas, eso ama el masoquista. Entonces, una persona que es masoquista, recordemos que el masoquista es la máscara, pero la herida fue la humillación. Y cuando usa la palabra, les decía, grande o grueso o exagerado o aumentativos, solamente lo hace para rebajarse y humillarse a sí mismo, es decir, hacer bofa de él mismo. La persona que sufre humillación tiende a culparse de todo, e incluso a cargar con la culpa de los demás. Y bueno, pues aquí vamos a ver algunos ejemplos que nos han pasado y que hemos vivido nosotros a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, en una ocasión una señora, yo recuerdo que en una ocasión una señora, hizo una lista enorme a su esposo porque normalmente ellos hacían o compraban las quincenas, compraban todo lo que necesitaban para la semana. Y resulta que le hizo una lista, pero olvidó un artículo que pues ella ocupaba en la semana. Vamos a ponerle jabón, porque el jabón pues se utiliza
todo el tiempo, ¿no? Entonces, él olvidó ponerle en la lista al esposo que trajera el jabón. Y resulta que, pues, el esposo, que era el masoquista, cuando va a surtir toda la lista de artículos, cuando llega a su casa, la esposa revisa todos los artículos que había traído y le dice, ah, oh, Dios, dice, se me olvidó anotarte el jabón. Pero la señora culpándose a ella misma que se le había olvidado anotar el jabón. Y resulta que el esposo, como él era una persona masoquista, y le dice, no, perdóname a mí porque a mí se me olvidó traer el jabón. O sea, la culpa en realidad pudiera ser de la señora porque ella fue la que se le olvidó anotar en la lista ese artículo. Sin embargo, una persona masoquista no asume que la otra persona tuvo la culpa, sino que ella asume esa responsabilidad. Y bueno, esas cosas a veces yo creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados porque en lugar de tomar nuestra responsabilidad, o más bien dejarle la responsabilidad a la persona que se equivocó, nosotros asumimos esa responsabilidad. Y bueno, también tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que estas personas cuando... Hay otro ejemplo de personas de este tipo masoquistas que no sé si les ha pasado. Fíjense que a mí se me vino a la mente estas cuestiones porque a veces nos pasa a nosotros en el diario vivir. Cuando vamos con nuestra pareja en el coche y resulta que, bueno, pues por ir platicando, la esposa, que es masoquista, le hace plática al esposo. Y la esposa le hace plática y resulta que por ir platicando el señor dio una trayectoria diferente o dio un movimiento diferente a su carro y se equivocaron. Y en lugar de tomar la carretera que tenían que hacer o para donde iban o la dirección, no sé, resulta que se equivoca y entonces el señor le dice a la esposa, ¿no? Por tu culpa, por irme distrayendo. Por eso tomé el camino equivocado. Y la esposa, que es masoquista, dice, sí, mi amor, discúlpame, yo por irte haciendo plática. No sé si les ha pasado eso, pero bueno, pues ese es uno de los claros ejemplos de la persona masoquista, que por lo regular, cuando la otra persona comete un error, ella es la que asume su responsabilidad. Y más si la otra persona todavía le dice que ella tuvo la culpa, ay, sí, mi amor, sí, sí es cierto, tú, te equivocaste por mi culpa, o no te acordaste de ir a tu junta del día de hoy porque yo no te desperté, discúlpame. No sé si les ha pasado. Entonces, esa persona, la persona masoquista, la máscara esta, siempre la lleva consigo. La culpa es para ella o para él. Normalmente sucede en las mujeres, normalmente, pero también sucede en los varones, que ellos se sienten con esa responsabilidad porque ellos se sienten como que ellos fueron los causantes de lo que sucedió y de lo que se les hizo a la otra persona. Fíjense que a mí, cuando estaba estudiando esto, yo anoté muchos puntos que yo sé que van a servir para muchas personas que yo conozco. Y una de ellas dice que el masoquista, cuando se siente libre y considera que nadie le pone piedras en el camino, porque aparte esta persona, como les dijera, su mayor, palabra con la que esta persona lucha es libertad. Pero cuando se siente libre, o sea, cuando se siente de verdad en plena libertad, entonces esta persona como que resplandece, vive la vida al máximo y no tiene límites. Y bueno, pues esto me recuerda cuando hay unas personas que normalmente yo no las veo platicar. Son así como muy calladas, muy lentas, muy tranquilas, pero hay ocasiones en que yo las veo así como que ellas se sienten libres con algunas personas y platican, decía mi mamá, hasta por los codos, o sea, resplandecen, platican, hablan y dicen.
Y fíjense que una de las características que cuando ellos se sienten libres y consideran que nadie los está mirando, que nadie les pone límite, comen demasiado. Comen demasiado, compran demasiados alimentos, cocinan demasiado, beben demasiado, hacen demasiado cosas, desean ayudar demasiado, trabajan en exageración, gastan también en exageración, consideran que a veces tienen demasiado bien y hablan, lo que yo les decía, demasiado. Entonces, sin embargo, bueno, cuando adoptan algunos de estos comportamientos, se avergüenzan de sí mismos porque al sentirse humillados por las miradas o los comentarios de los demás, porque cuando ellos ven que nadie los ve, de las personas que supuestamente les privan de las cosas o los limitan y ellos se sienten libres, pero los ven otras personas, entonces se sienten así como avergonzados, humillados porque las demás personas los están viendo, así que comen demasiado. Entonces vuelve otra vez esa máscara, ¿verdad? De esa herida de la humillación, y viene otra vez el masoquismo, porque lo hice, porque comí mucho, ahora me siento así, me siento mal, me siento gorda, me siento exageradamente, pues mal, ¿no? Y bueno, pues debido a eso, estas personas pues se sienten nuevamente en ese plano de la vergüenza. Bien, también creen que si se ocupan principalmente de sí mismos, ya no será útil a los demás. Por eso estas personas, cuando yo veía este punto, que cuando se ocupan de ellos, o sea, ya no serán útiles a los demás, por eso estas personas no se ocupan mucho de ellos. O sea, se abandonan, no están al pendiente de lo que ellos sienten, de lo que ellos viven, porque les da pena hasta decir lo que ellos están sintiendo en su cuerpo, en sus cambios emocionales, en sus cambios físicos, en sus cambios mentales, en todos sus cambios, en sus cambios psicológicos, en sus cambios sexuales, hormonales, todo esto a ellos les da pena decirlo. Y entonces, bueno, pues estas personas normalmente lo hacen, dicen, no, pues ¿para qué lo voy a decir? Creo que lo más importante es lo de la persona aquella, mi mamá, mi papá, mi hermano, es más importante lo de ellos. Entonces, ¿yo para qué lo digo? ¿Yo para qué lo voy a decir? No sé si se han topado con ese tipo de personas, pero bueno, pues yo sí conozco muchas personas que normalmente tienen mucha energía bloqueada en su cuerpo. Por eso es que ellos engruesan mucho su cuerpo, por ellos están muy gorditos. Y bueno, ellos si llegan a ser libres como lo necesitan, sin vergüenza, ni culpabilidad, su cuerpo adelgazaría mucho. Por eso ahí ya esta parte la voy a poner en las acciones, porque esa es una de las acciones que pueden realizar estas personas. Cuando esta persona esté consciente y desbloquee toda esa energía, porque estas personas normalmente tienen muchísima energía en su cuerpo, por eso es que su cuerpo tan grueso y tan ancho y tan grande. Pero cuando estas personas lleguen a su conciencia y que tienen este problema del masoquismo, esta herida de la humillación que vivieron en algún momento de su vida, ellos se van a sentir con esa libertad y no van a necesitar nada más para poder adelgazar. Entonces le darán, bueno, rienda suelta de alguna manera a toda esa energía contenida y van a sentirse esos jóvenes, niños, adolescentes, adultos, ancianos, libres completamente. Y bueno, pues vamos a ver que la libertad entonces es, por lo tanto, el temor más grande del masoquista, les decía. El temor más grande de una persona masoquista es sentirse libre. Entonces, por eso quiere siempre estar como aprisionada. Y bueno, aquí hay un ejemplo muy claro, ¿no? Hay muchos que se sienten muy ahogados, de los jóvenes, y la mayoría de ellos necesitan o dicen, ay, cuando yo sea grande, cuando yo sea adulto, cuando yo tenga esa decisión, me voy a vivir solo y voy a estar solo en mi casa.
Pero resulta que supuestamente ellos se van a vivir solos a su casa, pero ahí también se ahogan porque tienen una casa donde ellos tienen que cocinar, ellos tienen que limpiar, ellos tienen que lavarse. O sea, sigue la máscara, o sea, sigue la máscara del masoquismo, porque ellos consideran que irse de la casa, sentirse libre, ellos ya van a poder hacer lo que ellos quieran. Pero resulta que no, los vuelve a atrapar esa máscara y esa máscara los hace nuevamente prisioneros, prisioneros de no ser libres porque tienen que hacer sus propias cosas. Entonces, bueno, pues ahí está que la libertad, por lo tanto, es un temor muy grande. ¿Tienen miedo a la libertad? Lo quieren hacer y cuando lo logran, ellos mismos se aprisionan porque no viven en entera libertad. Otro, bueno, es así como decía aquí, bueno, la autora, ¿verdad? Liz Bourbeau, ella hablaba nos ponía el ejemplo de una mujer, y yo quiero dar este ejemplo que ella da de una mujer que se peleaba con su marido. Pues ella de alguna manera, pues no sé, tenía algunos detalles, vamos a pensar tal vez que lo celaba, y resulta que en esos estira y encoge, ella lo corría de su casa. Y habla la autora que dice que esta persona cuando llegó con ella, ¿verdad? Dice, no, es que cuando yo lo corro de mi casa, pero cuando él se va, yo sufro más. Y es efectivamente, ¿no? Porque al querer hacer sufrir a la otra persona, la única persona que se hace sufrir con esa acción es ella. O sea, ella quería hacer sufrir a su esposo supuestamente, pero en realidad en su inconsciente se quería hacer sufrir ella misma. Porque cuando le dice al hombre que se largue de la casa, pues el hombre, díganme ustedes, el hombre, bueno, pues me largo de la casa, sí, efectivamente, me largo, porque de estar escuchando los gritos y las tonterías y las peleas, pues mejor me voy. Eso es lo normal en una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues ella lo que quería decirle era que no se fuera y que estuviera con ella, pero lo que hacía era sufrir más, porque al rechazarlo y al tirarlo a la calle y que al hombre se fuera, ella se quedaba toda ahí llorando y adolorida y que no sé qué. Entonces, estas acciones hacen que bueno, pues nosotros, la persona masoquista, se castigue a sí misma. Entonces, bueno, vamos a ver todos estos ejemplos, y yo creo que alguno más de uno debe de estar así como haciendo ruidito en su cabeza, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ese tipo de acciones. Y bueno, pues decimos que el masoquista suele castigarse a sí mismo, y de que alguien lo haga, mejor lo hago yo. Entonces, bueno, pareciera que desearía darse ese primer latigazo para así prepararse y evitar que el que le propine a alguien más, ¿verdad?, sea menos doloroso. Y bueno, aquí lo vamos a ver literal. Hay muchas personas que llegan a golpearse a sí mismas para que, aquí vamos a entender esta parte, porque yo esta parte no la entendía, cuando decían que las personas se llegan a veces hasta golpear ellas mismas. ¿Por qué? Porque prefieren ellas darse ese primer golpe para así prepararse y evitar mucho más dolor cuando alguien más le propicie un dolor más grande. Entonces, bueno, pues desgraciadamente se vive y se vive en exceso en muchos hogares. Entonces, bueno, pues esto sería muy bueno analizarlo, porque vamos a ver que la dignidad, o ya vimos en el programa pasado, la dignidad de personas, y la dignidad de personas es, no sé, yo me imagino así como el Señor nos tiene en sus manos y nos apapacha y nos cuida y nos protege, y nosotros en nuestra libertad nos salimos de ese mundo, de esas manos hermosas que nos sostienen y que nos tienen ahí para
para acariciarnos, para darnos todo. Y sin embargo, nosotros con unas acciones que recibimos, nos venimos a lastimar completamente todo nuestro ser. Bueno, también, bueno, otra de las acciones que realizan estas personas es que actúan, decía esta autora, como chivos expiatorios. Intervienen normalmente cuando hay un conflicto entre el padre, el profesor y los hijos. Y en lugar de, a veces, de nosotros como madres asumir esa responsabilidad o dejarle la responsabilidad, que el hijo cumpla con su responsabilidad, que el padre vaya a asumir esa responsabilidad con el hijo ante un maestro, no sé, nosotros intervenimos, ay no, que no se entere tu papá. Que no se entere tu papá que hiciste tal o cual travesura, o tal actividad, y nosotros nos ponemos como ese chivo expiatorio. Queremos que los golpes mejor no los den a nosotros, mejor recibirlos a nosotros, y que el papá no se entere de esta situación que vivió el hijo, o que vivió fulano, sutano. Y bueno, pues empezamos a cubrirlos y nosotros recibir esos golpes. Y esos golpes van haciendo y lacerando nuestra vida, tanto física como mental, como emocional, espiritual, y en todos los aspectos. Entonces, bueno, pues tengamos cuidado, ¿no? Porque estamos haciendo de nosotros prácticamente una piltrafa, porque estamos dejándonos lastimar cuando en realidad ni siquiera tenemos esa responsabilidad. Y bueno, pues también esto me vino a mi mente porque dice, quieren intervenir en todo como mediador, se sienten responsables de la felicidad de los demás. Y les digo que muchas de estas cosas que de estas características más bien que yo les estoy leyendo de una persona masoquista, ¿verdad? Muchas de ellas yo también he caído, ¿no? Porque a veces se siente uno como responsable de la felicidad de los demás. Ay, es que si alguien está triste, no, pues es que probablemente es mi culpa, ¿no? Porque yo no hice esto, yo no hice aquello. Y a veces dice, no, pues vamos a hacer como el mediador para que las cosas estén bien, pues entonces para que aquella persona no se dirija a esta, porque va a ser un pleito muy grande, entonces yo recibo el golpe, yo recibo las cosas. Y bueno, pues esto me recordó muchas acciones y actitudes que nosotros tomamos equivocadamente, y por eso en muchas ocasiones nos sentimos tan mermados de nuestra salud, nuestra salud física, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta y vayamos escuchando muy atentamente todas estas características. Y bueno, pues esto lógicamente que va a traer que la persona se encorve más, que vaya cargando con más problemas, que sufra de dolor de espalda. Y muchos de nosotros sufrimos, ay, el dolor de espaldas, ay, me arde la espalda, ay, me duele la espalda, porque vamos cargando con esta responsabilidad. Y algo que me llamó mucho la atención fue de verdad que una de las características de esta persona son los atuendos muy ajustados. O sea, como que no decía, lo dice esta autora, como si nosotros no quisiéramos así como liberarnos, como ser libres, como que no nos damos el derecho ni siquiera de respirar. Entonces, no sé si han visto personas bien ajustadas y da la impresión de que si respiran van a reventar ese vestido, esa blusa, esa parte de esa prenda que traen. Y de verdad es yo por un momento dije, bueno, es que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Todas las personas, todos nosotros tenemos que hacer algo por nosotros mismos. En este momento yo no estoy pensando en los demás, estoy pensando en mí misma, porque tengo que analizar en cuáles de estos puntos yo he sido, bueno, pues recibí esa herida de la humillación, y pues soy también masoquista de mi persona, o sea, también me lacero, también me lastimo, también probablemente hasta me digo que no tengo buena apariencia, ¿no? Entonces, todo eso tengo que hacerlo. Y aguas con todo esto, porque los atuendos son muy ajustados, como si yo no me diera el permiso de respirar,
respirar, de vivir, de actuar, de realizarme. No, dale el permiso a tu ser, a tu persona de respirar. Ponte cosas cómodas, que te sientas bien, que te ajusten, pero no a manera de que te sientas oprimida, ¿no? Porque muchos, no, yo me siento bien. Porque muchas personas utilizan esos atuendos y dicen que se sienten bien. ¿Por qué? ¿Por qué se sienten bien? Porque llevan esta máscara y no se han dado cuenta que hay otras prendas tan suaves y ligeras que te van a poder dar esa oportunidad de respirar y de, ¿por qué no?, decir lo que piensas y lo que sientas. Yo hoy en estos temas de biodescodificación, yo he aprendido a escuchar tanto nuestro organismo que de verdad digo, guay, cuánta tristeza y cuánto dolor hemos causado a todo nuestro ser, a esta persona, a este ser, ¿verdad? Corpóreo que tiene supuestamente acobijando al Espíritu Santo, pero que en realidad yo creo que no cobija al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en este cuerpo tan lastimado y lacerado por tantas heridas, bueno, pues Él vive, pero vive oprimido, ¿no? Por eso no hay ese resplandor de que de veras nos podamos desarrollar como de veras deberíamos de ser. Yo creo que todos los seres, si tomamos conciencia de todas estas heridas y las ponemos en práctica, no decimos, ay, no, yo no tengo esa herida, no rechacemos, porque en realidad todos tenemos muchas heridas y muchas heridas de estas. Bueno, y vamos a ver qué es lo que atrae. Es una persona masoquista. Vamos a ver todas las cosas que atrae. Pero antes de eso, bueno, vamos a hacer un espacio porque está muy interesante este tema. Yo estoy muy emocionada y vamos a ver que vamos a saludar a nuestros amigos, ¿verdad? Y a recordarles que le den me gusta a la página, que compartan. Y vamos a ver algunas citas bíblicas. Por ejemplo, yo quise retomar las citas bíblicas del día de hoy. En la primera de Corintios hay una parte en donde nos habla, capítulo 8, del 1 al 13, ustedes van a encontrar una parte de las citas bíblicas, dice, pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada. Por lo tanto, si un alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no dar ocasión de pecado. Y bueno, pues aquí lo explicaba muy bonito el sacerdote del día de hoy, porque nos habla acerca de que tengamos esa libertad, pero esa libertad no debe de provocar ocasión de pecado para otros. O sea, que nosotros en esa libertad no nos sintamos nuevamente encarcelados, porque cuando nosotros hacemos caer a otros hermanos, ¿verdad? Y por ejemplo, en esta herida de la humillación, o que nosotros provocamos esta herida de la humillación a nuestros seres queridos, pues lógicamente que los vamos a tener oprimidos. Entonces, bueno, pues hoy que esa libertad no nos haga ser seres despreciables, que humillemos a los demás, que no menospreciemos a los demás, que no despreciemos, como les decía, que no los humillemos, que no los degrademos a esa persona, tú no vales nada, tú no eres nada, y que nos dé que sintamos ese gusto por tenerlos así como oprimidos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ya es tiempo de ir haciendo conciencia y cada uno de nosotros poder hacer esa conciencia. Y decía hoy el sacerdote, dar ese ejemplo de amor y ese ejemplo de estar bien, ¿no? De hacer sentir bien a los demás y sentirme bien, por consiguiente yo también. Ok, bueno, pues les decía, vamos a saludar a quienes están aquí con nosotros. A ver, chicos de producción, si nos ayudan y nos dan quiénes son nuestros hermanitos que ahora están conectados. Y o también, ¿verdad? Quienes nos comparten, probablemente alguien se ha sentido identificado con esta herida de la humillación y probablemente se siente una persona masoquista o que ha recibido, ¿no? O es masoquista o también, bueno, pues ella ha provocado esta herida. Bueno, pues vamos a ver y vamos a saludar a todos y que nos comparten el día de hoy.
Bueno, vamos a saludar a mi hijado Luis Molina. Gracias, ahijadito, por estar aquí con nosotros. También a Poli, mi hermano, ¿verdad? A Pollos, gracias por estar con nosotros. A Vicente Vadillo Hernández, gracias, mijo. Muchas gracias por estar. A Elo García, Eduardo Hernández, muchas gracias. Mi hermano, gracias, muchas gracias. García, Nancy, muchísimas gracias, Nancy, por estar aquí escuchando. Montserrat Hernández, gracias, Monse. Lucy Romero, gracias, ahijadita. Víctor Manuel Guzmán García, muchas gracias, ahijadito. Margarita Hernández, gracias, comadre. Olga Fraide, allá en Sinaloa, muchas gracias por estarnos escuchando. Mari Reyes, gracias también, Mari. Es mi sobrina Melquiades Reyes Aguilera, creo que es ella, ¿verdad? También a mi hermanito Melquia, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Rose Contreras, muchas gracias. Omar Ortega, gracias. Y bueno, pues ya estamos aquí con ustedes. Y alguien que nos comparte dice: Margarita Hernández Arrieta, buenas noches, excelente tema, muy interesante, saludos y bendiciones. Muchas gracias, comadrita. Y Luis Molina dice: excelente tema, madrina. Yo creo que me identifico en muchos puntos del tema. Gracias por compartir tan hermoso. Sí, claro que sí. Yo creo que bueno, pues lo más importante es que nosotros vayamos identificándonos, ¿verdad? Con estos puntos que hoy comparto con ustedes, pero sobre todo, bueno, buscar esa ayuda y decir, bueno, a ver, yo estoy en este problema, pero hay que buscar la ayuda. Ahorita vamos a ver con las acciones qué vamos a hacer. Ejemplos. Bueno, fíjense que a mí me llamó mucho la atención, les decía, de una persona masoquista, porque fíjense que tiene el don de atraer situaciones en las que se expone a que los demás la humillen. Y bueno, pues esto me recordó, aquí un ejemplo, dice: una mujer normalmente, o más bien, una mujer masoquista atrae la mirada de aquellas personas, ¿verdad? De un borrachito, dice aquí, un ejemplo, de una persona que se va tambaleando en la calle y normalmente no mira a nadie, pero resulta que a esa persona que es masoquista atrae la mirada de esa persona. Y también un hombre que coquetea con las demás mujeres y resulta que también coquetea con esa persona. O sea, la persona masoquista atrae la mirada de ese hombre que coquetea con medio mundo. Entonces, hay mujeres que son masoquistas o hombres que son masoquistas y atraen la mirada de esas personas, que son tomadoras, de esas personas que son coquetas con medio mundo y también atraen la mirada de aquellas personas groseras. Y bueno, pues aquí nos ponen un ejemplo de una persona que normalmente está en una oficina y resulta que hay una mujer grosera, que normalmente dice groserías, y resulta que el hombre es tranquilo, ¿verdad? Es un hombre masoquista y atrae la mirada de esa persona grosera. Y bueno, pues no sé si les ha pasado, pero hay hombres muy tranquilos que llegan a casarse con mujeres, pero muy, 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 muy groseras. O al revés, ¿verdad? Mujeres que llegan a casarse con hombres muy, muy groseros, libidinosos, de alguna manera hasta sucios mentalmente, ¿no? O sexualmente. Entonces, bueno, pues esa es la característica de estas personas, que masoquistas, que atraen la mirada de estas personas. Y tienden, bueno, también otra de las características que ha pasado es que la persona masoquista tiende a ensuciarse mucho cuando resulta que lo invitan a una comida y no se siente tan en confianza. Lo primero que hace es así como que ensuciarse. Y a veces dicen que la quieren limpiar y la ensucian más, ¿no? Y bueno, pues hay en este vocabulario la persona siempre dice: ay, yo soy muy puerca, mira, ya me ensucié, o soy muy puerco, ya me ensucié. O sea, se degradan todavía, se minimizan estas personas y autoflagelan. Prácticamente, pues así es una persona, atraen. Y esto me recordó hace años también, cuando pues yo me acuerdo que era yo muy pequeña y yo era como que no estaba
¿cómo les dijera? Como que no estaba como contenta. ¿Sí se acuerdan que les dije que yo no me estaba, hay una etapa, sobre todo en de la adolescencia a la juventud, en que uno no está feliz y contento con lo que uno es? Y yo me acuerdo y se los quiero compartir porque yo sé que muchos se van a identificar también conmigo. Que yo me acuerdo que pues yo tendría como 12 años y bueno, pues me veía yo una muchacha como de 15 años. Y yo lo cuento a cada rato, esto lo cuento, por eso se los cuento ahora a ustedes. Y atraía a hombres así de grandes de edad y o sea, que me cortejaban y yo me molestaba, todo eso me molestaba. Y ahora pues me doy cuenta que probablemente tenía esta herida o yo misma fabriqué esta herida, no sé, o igual mis papás también, ¿verdad? No sé, porque ahora lo único que sí sé es que a partir de la juventud empecé a trabajar acerca de esta herida, ¿verdad? Yo no sabía, lógicamente, que era una herida, ni tampoco que estaba yo teniendo una máscara, pero atraía a los hombres grandes, o sea, y a los hombres así, como libidinosos, no sé, y yo se los cuento ahora, ¿verdad? Con esa libertad, porque en realidad siento esa libertad de mi persona, ahora lo siento y yo lo comparto con ustedes. Entonces, bueno, esta es una característica de estas personas que atraen a personas que no son muy agradables a nosotros. Y bueno, pues esto sin querer crea situaciones de humillación y vergonzosas, ¿no? Y normalmente se dice que nosotros somos, yo soy una sucia, soy una puerca, soy esto y lo otro. Y cuando a veces esto sucede, también me hizo recordar a una amiga que decía que cuando ella era muy chiquita, los hombres grandes querían, los atraía más bien. Y bueno, fíjense las consecuencias que trae todo esto. Esto hizo que muy pequeña fuera abusada sexualmente, muy pequeñita. Pero a veces nosotros decimos, ay, es que porque la persona le coqueteó o porque la persona hizo esto, hizo lo otro. No, sino que esa persona la otra la percibe, la huele como muy vulnerable, como muy sin defensa. Entonces, bueno, pues estas personas como que las atraen. Entonces, bueno, pues esto ha traído como consecuencia que en muchas familias, ¿verdad? Muchos de estos niños humillados, masoquistas, sean abusados. Entonces, mucho ojo en nuestras familia, y creo que este tema, ¿verdad? Es muy importante para cada uno de nosotros. Yo sé que cada una de las heridas nos vamos a ir identificando y que ahorita en estos momentos les voy a decir, bueno, pues que una de las acciones que debemos de tomar es primero, pues reconocer, dice, quien sufre, acciones que tomar. Quien sufre humillación alimenta su herida cada vez que se le rebaja, que se le compara con otros, que se minimiza o se acusa de estar gordo o gorda y de no ser bueno, de carecer de voluntad, de aprovecharse de esta persona. Y se humilla, bueno, pues también vistiendo ropas que no le favorecen y que a veces le ensucian. Entonces, bueno, pues ya dijimos, hermanos, amigos, quienes nos estén viendo, traten ustedes a hoy en estas acciones, pues ya se dieron cuenta de esto, bueno, traten de buscar una ropa más cómoda, ¿verdad? Y bueno, no hagan sufrir su cuerpo a través de alimentos. Ustedes siéntanse libres, no se sientan juzgados ni mirados. Y bueno, pues recuerden que esta herida, si ustedes la tienen, probablemente sus papás también la tuvieron. Entonces sean también misericordiosos, como nos dijo la palabra de Dios hoy en el libro de Lucas, que hoy se vio en la palabra de Dios, que nos dice, ¿verdad? Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Él dice aquí en esta palabra de Dios en Lucas 6:27, dice, en aquel tiempo
dijo Jesús, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes lo maldicen y oren por quienes los difaman. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos. Entonces, si nosotros somos misericordiosos, no juzgar, no seremos juzgados, demos en abundancia, nosotros seamos más bien pensemos que somos bendecidos por nuestro Padre Dios y vamos a poder perdonar a los demás, ¿verdad? No juzguen, dice la palabra de Dios, y no serán juzgados. Entonces, si nosotros no juzgamos a nuestros padres, que ellos vivieron en algún momento tal vez la humillación y por eso también nos la hicieron a nosotros, bueno, pues perdonemos esa parte que ellos vivieron, ¿verdad? Perdonémoslos a ellos para que nosotros podamos ser perdonados, para que no llevemos esa máscara, ¿verdad?, en nuestra vida. Y bueno, y no nos responsabilicemos ni sintamos culpa de las culpas de otros ni la responsabilidad. Asumir nuestra propia responsabilidad, no asumir la responsabilidad de los demás. Es importante también reconocer que los demás nunca pueden hacernos sentir culpables, ya que la culpabilidad solo puede proceder de nuestro interior. O sea, nosotros tenemos el arma para no sentirnos culpables. No podemos culpar a los demás. Nosotros tenemos que responsabilizarnos por estas actitudes y por haber asumido esta máscara y ponérnosla, la máscara del masoquismo. Bueno, entonces, como el masoquista tiene mucha energía bloqueada en su cuerpo, sí, entonces lo que tiene que hacer es desahogar esa energía en su cuerpo, sintiéndose libre completamente en su persona. Y lo primero que tiene que hacer es aceptar, primero, o más que empezar por aceptar así como que o quitarse el peso de encima, lo que debe de empezar a trabajar es la herida de la humillación. ¿En qué momento de mi vida fui humillado, verdad? ¿En qué momento de mi vida me sentí humillado, en el cual yo tenía que agachar la cabeza, en la cual me sentí menospreciado, en la cual me sentí inferior a todos los demás, en la cual yo no tenía ni voz ni voto? Bueno, pues entonces empezar a trabajar. Y bueno, pues recuerden que hay muchas personas especialistas en que pueden ayudarles en este tema, ¿verdad? Y bueno, recuerden que todas estas heridas se basan en 4 etapas. La primera etapa es en que nosotros somos nosotros mismos, ¿verdad? En que estamos completamente bien. La segunda etapa es cuando sentimos el dolor, en este caso de la humillación, y descubrimos que ya no podemos ser nosotros mismos, que tenemos que ponernos algo. Y en la tercera etapa, ¿verdad? Es cuando ya nos revelamos, pero al final de cuentas nos sometemos a nuestra máscara. Y en la última etapa, bueno, pues ya nos resignamos, y cuando es que ya decimos, bueno, pues esto soy, ¿verdad? Yo me tengo que someter a los demás. Y bueno, esto también me recordó cuando nosotros recibimos la herida de la humillación y nos ponemos la máscara del masoquismo. Son personas que no sé si les ha pasado que hicieron algo y resulta que, bueno, que eres tan, ¿verdad? Y vuelve o sea, como que somos torpes, porque ya cometimos un error y lo hacemos así como más en grande, y resulta que ya no nada más tiramos el agua, sino tiramos ya la comida y la silla se cayó y bueno, hicimos un desastre y medio porque nos sentimos así como humillados. Entonces, bueno, pues ya ahí está. Hay mucho más, ¿verdad?, de respuestas y acciones que podemos hacer, pero ustedes tienen que buscar estas soluciones a este problema y principalmente identificar que tenemos esa máscara de el masoquismo, y entonces pues de esa manera nosotros podemos salir adelante. Muy bien, pues me dio mucho gusto compartir con ustedes, porque creo que a muchos nos va a servir
esta herida, ¿verdad? Reconocer esta herida para que empecemos a trabajar en ella. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios porque el tiempo ya se terminó. Bueno, dice, Dios sí perdona, ¿verdad? Pero el tiempo no. Ámense mucho. Vamos a hacer la oración y a todos juntos les voy a pedir que hagamos la oración juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, que te encuentras presente en cada uno de nosotros que recibimos este mensaje de parte tuya, Señor. Gracias por amarnos tanto, recordarnos que nos amas. Gracias porque todos los días nos das un rayo de luz y a través de él nos haces brillar como una estrella preciosa en el cosmos. Hoy nos has dicho que solo basta que no nos desconectemos de ti para poder ser co-creadores de bellas cosas y empezar a quitarnos las máscaras que nos causaron estas heridas y que nos hacen sufrir. Señor, tú nos pides que tomemos la decisión para ser nosotros mismos y vivir en la alegría y el amor. Y así dejemos de culparnos y culpar a otros por nuestras propias decisiones. Bendice a todos quienes llevamos una herida para el día de hoy. Ayúdanos a reconocerla y a buscar ayuda. Te pedimos que no te separes de nosotros, acompáñanos siempre y en todo momento a través de tu Santo Espíritu. Amén, amén. Muchas gracias, hermano, gracias a Dios, agradezco a mi Padre Dios poderme prestar esta voz para poderme comunicar con ustedes y bueno, pues agradezco a ustedes quienes comparten este programa, quienes oran por nosotros para que estos mensajes se difundan a más familias y todos juntos prosperemos en esta nueva vida de alegría y de amor. Les digo hoy, ámense más que ayer, Dios los bendiga y nos vemos en un programa más de Familias en Acción. Un abrazo y un beso para todos.